incidente que sigue te contaré la historia de Fritz Haarmann, mejor conocido como el carnicero de Hannover. Este sujeto fue uno de los asesinos en serie más notorios de la Alemania posguerra. Su caso se transformó en uno de los capítulos más oscuros de la criminología de la época. Se sabe que creció en un entorno familiar problemático, marcado por la violencia y el abuso. Desde joven mostró comportamientos antisociales e inclinación hacia la delincuencia. Con el tiempo, el hombre se transformó en un asesino en serie, al que se le llegaron a atribuir al menos 24 asesinatos, aunque se estima que podrían ser más. Su modus operandi era macabro, atraía a jóvenes adolescentes a su hogar con promesas de trabajo o refugio. Una vez allí los sometía para dividir sus cuerpos y luego se deshacía de ellos, de manera que dificultaba su identificación. Algo que se especuló mucho tiempo es que Haarmann, en algunos casos, vendía la carne de sus víctimas en el mercado negro y por ello se ganó el apodo de El Carnicero. La policía comenzó a investigar la desaparición de varios jóvenes en la ciudad, pero el sujeto logró evadir su captura durante años. Finalmente fue arrestado, la policía reforzó el operativo y, al investigar su hogar, se encontraron restos humanos y evidencias de los crímenes. Fue declarado culpable de 24 asesinatos y condenado a muerte. Su ejecución se llevó a cabo mediante la guillotina, un método que se utilizaba en Alemania en ese momento. Incidente: Fritz Haarmann, el carnicero de Hannover, Alemania, 1920. Bro, si te gustan los void memes, suscribirse es una buena idea y activar la campanita, ya que YouTube no suele notificarlos y no se querrán perder los estrenos del canal. ¿Quiénes fueron los caballeros templarios modernos? Digamos que se trató de una organización criminal que surgió en México en el estado de Michoacán. Esa agrupación se conformó como un derivado del cártel de la familia michoacana, y aunque su nombre evocaba a caballeros de la Edad Media, su actividad se enfocaba en actividades cuestionables. Al inicio la organización se presentó como un grupo que defendía a la población de otros peligrosos cárteles y de la violencia, bajo el lema de justicia y protección. Sin embargo, rápidamente la situación dio un giro y se hizo evidente para todos que sus operaciones estaban marcadas por la violencia extrema y la corrupción. Este cártel utilizó durante años una combinación de tácticas tradicionales de organizaciones de la droga, junto con métodos de control social como la extorsión y el secuestro. Una de las principales actividades del cártel fue sin duda alguna el tráfico de drogas, participando en la producción y distribución de diversas sustancias ilegales. También utilizaron la extorsión como una de sus principales fuentes de ingresos, donde obligaban a las empresas locales a pagar una cuota regular para operar sin problemas. El control territorial fue otro aspecto crucial del cártel, ya que la organización buscaba establecer un dominio absoluto en las áreas donde operaba. Acerca de la violencia, esta siempre fue asociada con los caballeros templarios de forma extrema, ya que la atrocidad de sus métodos incluían asesinatos, torturas despiadadas y desapariciones. A pesar de los intentos del Estado por combatir a los caballeros templarios, la organización siempre demostró una gran capacidad de adaptación y resiliencia. Incidente: los caballeros templarios desde adentro. Así funciona esta organización criminal desde México, 2011. ¿Alguna vez has visto un documental o noticia sobre la cárcel de Nuevo México, una de las prisiones más peligrosas de los Estados Unidos? Pues hoy te voy a contar el lado más oscuro de este recinto penitenciario. Quiero revelarte cómo asesinan los prisioneros allá adentro a los otros reclusos. Tan solo imagina por un momento la situación. Si el nivel de violencia que ejercen estos sujetos allá afuera es elevado, ¿cómo será bajo la tensión del encierro? Sin duda, dentro de la prisión los reclusos enfrentan condiciones difíciles, ya que suelen estar expuestos a un ambiente de alta tensión en donde las peleas entre bandas y los conflictos entre los privados de libertad son comunes. Condiciones como la sobrepoblación, las condiciones de vida y la escasa atención médica también han contribuido a que el entorno sea más hostil. Cuando los ánimos se exaltan y los reos se alteran, se producen motines horrorosos que siempre terminan en masacres. En el
tiempo libre muchos de ellos procuran hacer de cubiertos u otros objetos a los que tienen acceso, armas blancas para someter y de ser posible eliminar a aquellos sujetos indeseables dentro del reclusorio. Los agentes de seguridad están conscientes de que intervenir en semejantes motines puede ser mortal para ellos también, ya que la violencia extrema con la que actúan los reclusos es brutal. A medida que avanzan los motines, los cuerpos ensangrentados quedan en el suelo tirados, inertes, desfigurados, datos perturbadores que han hecho de esta cárcel un lugar de terror. Incidente: así asesinan los prisioneros dentro de la prisión más peligrosa de los Estados Unidos, Nuevo México, 2025. Él siempre estuvo sometido a una gran presión, sabía que era lo correcto y era algo que le apasionaba mucho, sentía que había nacido para eso. Su nombre: Joseph D. Pistone, mejor conocido como Donnie Brasco, un hombre que vivía al borde del riesgo ya que trabajó como agente encubierto del FBI, pero Pistone fue aún más lejos, se infiltró en dos de las familias criminales más peligrosas de la época, la familia Bonanno y la familia Colombo. Este entramado conformaba un riesgo inminente para Pistone, en caso de cometer un error o haber sido descubierto le hubiese costado la vida. Desde septiembre de 1976 hasta julio de 1981, en un periodo de casi 5 años, logró de manera exitosa infiltrarse profundamente. Su nombre real es Joe Pistone, pero para ganarse la confianza del mundo criminal, creó un personaje llamado Donnie Brasco, fingiendo ser un delincuente astuto. Para lograr integrarse sin levantar sospechas, tuvo que aprender técnicas de robo y forjar dicha identidad como Donnie Brasco, un supuesto ladrón de joyas. Durante meses frecuentó locales mafiosos, evitó compartir datos personales y desarrolló una historia de vida como huérfano sin vínculos familiares, lo que dificultaba cualquier verificación de identidad. No obstante, todo llegó a su fin. Aquellos sujetos que lo introdujeron en la mafia pagaron con prisión o muerte el precio de confiar en él. Incidente: Joseph Pistone, el agente secreto del FBI que llegó al corazón de la Cosa Nostra, Estados Unidos, 1976. Vaya, gracias y felicidades por llegar hasta acá. Comenta cuál fue tu incidente favorito y si los Void Memes te gustan, suscribirse no es una mala idea. Recuerden cumplir la meta de likes. Yo soy Ger y nos vemos pronto.